Los encurtidos son muy prácticos porque nos permiten conservar vegetales y otros alimentos por mucho tiempo, además de saborizarlos y tenerlos siempre disponibles para nuestro consumo. Esta forma de procesarlos hace que mantengan algunas de sus propiedades nutricionales y su fibra. ¿Pero cómo hacerlos en casa? Existen dos tipos de encurtidos, los fermentados y los no fermentados. Aquí nos concentraremos en los no fermentados, que son los más sencillos. En la versión más básica, para hacer encurtidos, solo necesitamos vinagre, agua y sal. Y luego sumergir los vegetales en esta mezcla. El vinagre contiene ácido acético y este ácido impide que aparezcan y se multipliquen microorganismos que pueden ser perjudiciales para los seres humanos. Es gracias al ácido acético que los vegetales encurtidos no se pudren y pueden ser almacenados por mucho tiempo. La sal, por su parte, ayuda a controlar el crecimiento de bacterias y además aporta sabor y cambia la textura del vegetal. Los vegetales que tienen una pulpa más firme resisten mejor en esta solución. Podemos, por ejemplo, utilizar rabanito, nabo, zanahorias, kion, pepinillo, ajo, oyuquito, cebollitas y más. Más allá de la mezcla de vinagre, agua y sal, también puedes saborizar los alimentos con especias, otros vegetales y azúcar. Por ejemplo, a estos rabanitos les voy a poner pimienta y ají amarillo. En el caso del nabo vamos a saborizar con azúcar y ají amarillo. Pero antes vamos a dejarlo reposar con una cantidad generosa de sal por 30 minutos. Una vez que ha pasado media hora los enjuagamos. En el caso del nabo le vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar al agua. Eso sí, debemos asegurarnos que los alimentos estén completamente cubiertos por el líquido, pues de esa manera evitaremos que aparezcan bacterias u hongos en las partes expuestas. Y recuerda, debes cuidar que para cualquier encurtido el envase esté limpio, de modo que los alimentos no se contaminen. También es muy importante que el frasco en el que se almacena este tipo de encurtido sea siempre hermético. Como queremos que se conserve por mucho tiempo, necesitamos que esté siempre bien cerrado hasta que comencemos a consumirlo. De esa manera limitaremos el ingreso de bacterias, hongos y oxígeno que pueden contribuir a echarlo a perder. Como con cualquier alimento, y con más razón si lo vas a guardar, evita consumir tus encurtidos directamente del envase, para que no entren en contacto con la saliva y empiecen a descomponerse. Finalmente, consérvalo siempre en la refri o en un lugar fresco. Esto reducirá la posibilidad de que se desarrollen microorganismos que malogren los encurtidos.